Hoy, cuando estoy grabando esto, es un sábado de lluvia con 2 grados. Esto es primavera en Helsinki, la capital de Finlandia. En una hora empieza la jornada de trabajo voluntario con los vecinos, que en Latinoamérica llamamos mingas. Acá salimos afuera a limpiar los jardines, remover tierra y conocernos, por lo menos 2 veces por año. Miro por la ventana y no me dan nada de ganas de levantarme para trabajar con la tierra, pero está bien hacer cosas a veces que a uno no le den ganas para dejarse sorprender. Y además quiero conocer a mis vecinos de la casa nueva. Apoyo las mingas, creo en el trabajo comunal y entonces no queda otra que ponerle el cuerpo a lo que uno cree. Así que ahí estaré. Y justamente en el episodio que les traigo hoy, vamos a hablar de participación ciudadana en los barrios, de convivencia y de proyectos sociales y multiculturales de vecinos. Irene Reich trabaja en Carpe Studio con un enfoque experimental y colaborativo en el uso del espacio. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. ¿Te presentás? Pues soy Irene Reich, formo parte del estudio Carpe, que es un estudio de diseño multidisciplinar y ahora mismo es una cooperativa. Y desde 2016 formo parte también de una red internacional que se llama CivicWise y que promueve procesos colectivos para la mejora de territorios comunes. Primero vamos a hablar de vos un poquito. ¿Qué estudiaste? Estudié arquitectura en la Escuela de Valencia y en 2015 hice un curso, una formación que fue el primer curso que sacó la red CivicWise, que es el curso de diseño cívico, y creo que ese curso fue el que realmente transformó mi práctica, ¿no? Que acababa de salir de la carrera, y es donde conocí a muchas de las personas con las que ahora mismo trabajo y desarrollo proyectos. ¿Y en Carpe son todos arquitectos o hay también gente de otras trayectorias? En Carpe ahora mismo las 3 personas que estamos somos arquitectos. Lo que pasa es que cada persona tiene un enfoque diferente. Hay una que tiene un enfoque más técnico, de construcción de edificios, por decirlo así, tiene todo ese conocimiento. Luego hay otra persona más técnica, pero en el aspecto más de evaluación y planteamiento de todo lo relacionado con innovación ciudadana. Y yo considero que tengo un poco de todo, pero sobre todo como más conocimiento sobre metodologías de codiseño y práctica en proyectos que requieren el diálogo entre muchísimas personas. Ok, ¿y querés que hablemos de los métodos o querés contarme de algún proyecto? Yo creo que mejor hablamos de los proyectos porque no soy una persona como muy teórica. O sea, obviamente utilizo herramientas y me baso en metodologías y leo teoría, pero creo que lo que más define mi trabajo es la práctica. O sea que... Y contame entonces de alguno de estos proyectos. Pues el primer proyecto prácticamente que hicimos dentro del estudio, el primer proyecto con una repercusión real en el contexto en el que estamos, es uno de los proyectos que más nos ayudó a crecer y que de alguna manera lo seguimos teniendo como ejemplo, que es el proceso de diseño colaborativo de una plaza en Urriols, que es un barrio de Valencia. Y bueno, durante este proceso fue el fruto de muchos años de una reivindicación vecinal, donde diferentes proyectos comunitarios se movilizaron para hacer una transformación muy grande dentro del barrio, que es lo que ahora mismo es como la plaza central de ese barrio. Y nosotros, por diferentes cuestiones, habíamos desarrollado proyectos con ellos, más de investigación. O sea, como que los vecinos eran los que tenían la iniciativa y ustedes quisieron como apoyar esa iniciativa vecinal. Exacto. Ellos llevaban una vertiente más de reivindicación y nos llamaron para ver cómo desde un perfil más técnico se podía apoyar esa reivindicación en la transformación de lo que era un descampado y que ahora mismo es una plaza. Estuvimos trabajando con ellos en diferentes proyectos más autopromovidos y que iban pues eso, más en relación a investigación, charlas, talleres, hasta que llegó la oportunidad de trabajar con el Ayuntamiento de Valencia para, de forma conjunta, con técnicos de la Administración,
con gente que llevaba años en los movimientos sociales reivindicando ese espacio. Y bueno, nosotros y con otros arquitectos también planteamos una metodología de codiseño para poder obtener el diseño final de esa plaza. Pero, por ejemplo, no sé cómo es en Valencia, pero acá en Helsinki, la ciudad de Helsinki tiene sus propios arquitectos. Entonces, cuando alguna vez tratamos de hacer un proyecto participativo, como que en general la ciudad es bastante como celosa de que son sus propios arquitectos los que tienen que hacer las cosas. ¿Cómo es en el caso de ustedes? Aquí dentro de la administración existen técnicos, pero no siempre son los que redactan los proyectos de diseño para la ciudad. Esos proyectos se pueden externalizar y pueden buscar diferentes profesionales que los desarrollen, ¿no? Entonces, en este caso, era muy interesante porque fue una colaboración entre concejalías, estaba la Concejalía de Participación y la Concejalía de Parques y Jardines. Participación se encargó de contratarnos a un equipo de 4 personas, de gente de Carpe y gente que no es de Carpe, para desarrollar esa metodología de codiseño. Y por otra parte, la Concejalía de Parques y Jardines contrató lo que es en sí el diseño final, el proyecto de ejecución de la plaza. Entonces, durante ese proceso nos tuvimos que poner de acuerdo entre la arquitecta que iba a entregar un diseño final con todos los detalles constructivos, toda la colaboración con la parte de paisajismo y demás, y nosotros que llevábamos la relación con los vecinos, montábamos los talleres de codiseño y eso, de alguna manera se tenía que producir ese diálogo entre nosotros. Ahora, decime una cosa, porque para mí es como obvio que tendrían que trabajar siempre juntos, ¿no? Esta Consejería de Participación y la de Parques y Jardines. ¿Era la primera vez que pasaba? Era la primera y no ha habido muchos casos. Yo no sé en otros países cómo funciona la política, pero en grandes ciudades me da la sensación de que es más complicado que se den proyectos interconcejalías. En los pueblos pequeños, como igual una misma persona lleva diferentes concejalías, es más fácil encontrar esa transversalidad de la participación. Pero se considera que después de un cambio político muy fuerte que hubo en la ciudad, este proyecto es uno de los primeros de colaboración interconcejalías, en el que participa Participación y Parques y Jardines. Pero no es una cuestión que siempre se da. Hay a veces que, por una parte, las personas están trabajando un proceso de participación y luego, a los años, alguien recoge ese proceso y lo transforma en un espacio, pero no siempre se da en el mismo periodo de tiempo. Entonces, no es tan común ver un proceso que sale a la calle, que se diseña sobre su propio espacio y que a la vez están participando tanto la arquitecta, por ejemplo, en este caso, que iba a diseñar esos planos finales, junto con técnicos de la administración que conocían toda la normativa, todos los límites y también todas las reivindicaciones que iban detrás de ese espacio. Sí, todo lo que los ciudadanos querían, todo lo que la gente les parecía. Ahora, pero decime una cosa, después de esta experiencia, ¿cuándo fue esto? ¿No les dijeron, che, fíjense que este modelo está buenísimo? ¿Qué tal si seguimos con esta onda de hacer proyectos entre concejalías? Pues no ha sido, o sea, fue una muy buena experiencia. De esta experiencia, o sea, cualquier concejal que estaba en ese momento o concejala lo nombra como un proceso que realmente funcionó, como un caso de éxito, pero no se ha vuelto a producir a ese nivel. O sea, se ha producido participación, pero consideramos que está más en el grado de la consulta o de un prediagnóstico y no tanto en un proceso de diseño colaborativo. Y decime, ¿qué tendría que pasar o qué tendríamos que hacer para que este tipo de modelos se replicaran? Pues para mí hay algo principal que tiene que pasar y que es muy complicado, que es ceder poder. Y es una cosa muy complicada, sobre todo cuando se trabaja dentro de las ciudades, ¿no? en estructuras tan jerárquicas. Pero creo que lo bonito de ese proceso fue que se confió mucho en todas las personas que formaban parte de él. Se confiaba en los vecinos y de todo su conocimiento experiencial que tenían. Se confiaba en los técnicos que estábamos, los externos y los internos. Y se generó como un ambiente de confianza para saber que la solución que se iba a proyectar era la mejor, teniendo en cuenta las condiciones de entorno en las que estábamos, ¿no? Entonces, para que se dé más, esos entornos de confianza tienen que trabajarse, tienen que producirse. Y como no es algo habitual que exista un espacio al que acudir y poder proyectar
propuestas para la ciudad junto con técnicos, pues igual como esa cultura que se va generando poco a poco y que luego se puede transformar en grandes proyectos como una plaza, pues faltaría un poco eso, ¿no? Como trabajar esa escuela de participación de una forma diaria prácticamente. O sea, pero ¿te parece que esta escuela de participación es algo que tiene que seguir trabajándose desde los vecinos o que también la concejalía o la ciudad tiene un rol ahí en apoyarlos para afianzarlos, ¿no? Y para que sigan trabajando en el tiempo juntos? Yo es que entiendo que ese espacio, si no existe, si no están las dos partes de alguna manera trabajando de forma conjunta, no se puede dar, porque al final hay muchos espacios vecinales, ¿no?, que obtienen sus reivindicaciones o incluso sus propuestas, pero esas propuestas tienen un límite, pues porque las personas, para poder reivindicar o para poder querer algo, no tienen por qué tener un conocimiento específico sobre diseño. Y en la administración, pues muchas veces se tiene pues esa capacidad técnica o esa capacidad de diseño, pero no se conoce las necesidades reales, ¿no? Entonces yo creo que esa escuela se tiene que dar sí o sí como en una colaboración. Igual esa colaboración de forma diaria no se puede dar, pero sí que podría estar en diferentes momentos del año planificada para ir pensando pequeñas propuestas conjuntamente y que pudieran salir. Bueno, acá en Helsinki, por ejemplo, una de las cosas que pasó en algún momento es que fue parte de una política pública que la administración tiene que consultar a los vecinos cuando se hace una propuesta barrial. Entonces, ahora y cada vez más lo que está pasando es que de a poco los arquitectos y los técnicos, como vos decís, están como aprendiendo a que esa consulta no es solamente hacer un check, sino que de esa consulta pueden como inspirarse y realmente hacer nuevas propuestas. Pero al principio era que decía, o sea, que había una política pública que decía, usted, señor, si va a hacer algo en un barrio, lo tiene que consultar. Y no es algo que salió de los arquitectos, digamos, trabajando para la ciudad, sino es algo que salió porque justamente es algo que los vecinos quisieron, como es en Valencia. En España existe la herramienta obligatoria de que cuando haces ciertos planes urbanísticos tienes que sacarlo a consulta pública, pero esa consulta pública yo creo que se queda muy corta a la hora de incorporar la voluntad ciudadana, ¿no? Sobre todo porque al final lo que estás ofreciendo es un diseño final en el que se tiene que decir si lo quieres o no, cuando sabemos que un proceso de diseño es mucho más complejo y se toman decisiones como mucho más complejas que decir que sí o no a un proceso final. Y luego, por otra parte, sí que a veces he intentado como abrir un poco más ese espacio de diálogo, pero más enfocado hacia soluciones finalistas, de ¿qué te gusta más, este banco o el otro? ¿Qué te gusta más, este tipo de juegos o este otro, ¿no? Y yo creo que lo interesante de este proceso, por ejemplo, que vivimos, era el entender todos los que estábamos juntos el por qué había que diseñar los accesos al espacio en el que iba a convertirse en una plaza como se estaba diseñando. El por qué la vegetación debía de ir en un sitio y no en otro para proteger del sol en ciertas estaciones del año. Ese tipo de cuestiones que igual como diseñadores las tenemos incorporadas y automatizadas a la hora de pensar, es una labor pedagógica súper fuerte, ¿no?, que para poderla transmitir a la ciudadanía en general, para poder diferenciar qué espacios urbanos que estás habitando tienen una cierta calidad, ¿no? Entonces, todo ese proceso de aprendizaje, al final lo que menos importaba era cómo iba a ser ese banco o si los juegos iba a haber 3 juegos para niños o iba a haber 4, porque al final se había entendido el cómo se estaba distribuyendo el espacio, qué actividades se estaba permitiendo y de alguna manera como todos esos parámetros que entran en juego cuando diseñamos un proyecto urbano. Y una de las cosas que yo vi entre los proyectos que ustedes tienen es que lo multicultural está muy presente, ¿no? Que hacen como muchos trabajos con diferentes comunidades en el barrio. Este que me estás contando es un proyecto en el que lo multicultural afectó. Afectó porque el barrio en el que estábamos trabajando es un barrio multicultural, pero bueno, todo el mérito de haber podido incorporar todas esas visiones, ¿no?, o todas esas culturas dentro del proyecto es del proyecto Riols Convive, que es un proyecto comunitario que era con el proyecto de base con el que llevábamos trabajando años antes de hacer ese proyecto. Y es también el que nos ha permitido
hacer como otros proyectos que nosotros teníamos planteados de forma teórica, pero nos facilitan el poder entender esa relación con las personas y cómo pueden aportar a procesos que, por ejemplo, tienen que buscar una diversidad de actividades porque solamente igual a través del diálogo o de la palabra son un poco limitados, ¿no? para poder participar. ¿Y qué tipo de cosas hicieron si no usaron el diálogo y la palabra? Usamos el diálogo y la palabra, pero también las herramientas que utilizábamos eran herramientas básicamente gráficas en las que a través de imágenes se podía de alguna manera configurar los usos que iba a haber en la plaza, y también hubo una actividad muy importante que era la construcción de un diseño que habíamos llegado en cierto momento del proceso a escala 1:1 en el descampado que existía en aquel entonces. Entonces, en ese proceso de construcción nos dimos cuenta, que ya lo suponíamos, pero bueno, fue como la demostración de que personas de diferentes culturas, cuando las pones juntas a construir algo, y algo que además es beneficioso para todas, pues se puede llegar a un espacio de entendimiento mucho mayor que a la hora de debatir, ¿no? Porque al final las palabras para cada uno tiene como un concepto diferente, ¿no? Tiene una manera diferente de utilizarse. Sí, aparte también que cuando uno está está tomando decisiones de cosas que en realidad no se le ocurrían. Pero ¿cómo era esta maqueta en escala 1:1? ¿Usaban cartones y los ponían ahí? ¿Cómo era? Pues esa maqueta la pensamos con alumnos de la universidad y lo que utilizamos fueron elementos modulares que eran reciclados, por ejemplo, cajas de fruta o ciertos elementos efímeros que se podían desmontar, y lo que hicimos fue replantear los grandes espacios que tenía la plaza, como el espacio central donde se realizan las ferias y los bailes, un banco muy alargado donde se preparaban las cenas y hacía de anfiteatro, y lo que hicimos fue delimitar esos diferentes espacios y situar elementos, por ejemplo, globos, que de alguna manera simulaban la vegetación que iba a haber en ese espacio, que antes no existía. Entonces fue muy interesante porque todo eso partía de unos planos que con estudiantes de arquitectura pudimos ejecutar, pero las personas cuando veían que se estaba construyendo no sabían realmente cuánto iba a ocupar ese espacio libre, por ejemplo, para montar la feria, o cuánto espacio iba a ocupar el banco. Y a la hora de verlo ahí en directo, pues pudimos tomar decisiones, ¿no? Como esta parte queremos que sea mucho más ancha, o queremos que la parte de juegos esté al lado de la zona de comer para que se pueda, por ejemplo, merendar y jugar a la vez. No sé, fue como un proceso. Cuando decís elementos efímeros, ¿a qué te referís? ¿Como a pintar? ¿Dibujaban con tiza al piso? ¿Cómo era? Claro, es que no era suelo en sí, era tierra. Entonces sí que lo marcamos con spray, utilizamos luego las cajas de fruta para hacer como construcciones, entonces igual servían de banco o igual servían para simular algún muro que se iba a construir. En la zona de juegos no la pudimos replicar tal cual porque ahora mismo es como una zona medio de escalada, pero bueno, lo que hicimos fue construir con flotadores un espacio que simulaba esa zona de juegos, y luego la zona que actualmente es de mesas y está más dedicada como a la estancia, lo que hicimos fue disponer unos palets reciclados que encontramos en la calle, con diferentes elementos de lectura que de alguna manera te daban a entender que en ese espacio se podía estar. Y también supongo que en algún momento le deben haber pedido a la gente un poco de una devolución, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para ellos? ¿Qué devolución tuvieron? Pues hicimos la última sesión fue como una especie de sesión de evaluación en la que de alguna manera se evaluaba desde cómo había sido la comunicación por nuestra parte, si había llegado a todas las personas que podríamos haber llegado, si había sido clara a la forma de expresarse durante todo el proceso, pues si se tenían los suficientes gráficos y información para poder leer de manera fácil qué es lo que estaba pasando cada día que estábamos allí, y si las dinámicas que habíamos utilizado estaban de alguna manera adaptadas prácticamente a todas las edades y a todos los niveles de conocimiento. Entonces hicimos una pequeña evaluación por diferentes grupos. Los más pequeños hicieron la suya propia porque también participaban dentro del proceso pensando, pero dentro de su propio grupo. Y lo que utilizamos básicamente fueron como unas tarjetas en las que
había diferentes frases y te identificabas con una de ellas y a partir de ahí hablabas sobre un concepto que, sin ponerlo de forma explícita, hacía relación pues a esa comunicación, esa transparencia y esa inclusión de diferentes comunidades. Ok, ¿qué puedes decir? ¿Qué cosas te contaron que te llamaron la atención? ¿O qué cosas te parece que harías diferente, no? Porque yo lo veo como un proyecto súper interesante y que me lo quiero copiar ya, pero supongo que también hay cosas que uno lo quiere hacer evolucionar. Yo creo que lo que hubiera hecho diferente, aunque en parte no depende de mí, pero creo que hubiera luchado más por ello, es el tema del seguimiento de ese ecodiseño. Porque hay una cosa que nos dimos cuenta y es que en los procesos de ecodiseño urbano a veces es como incluso más importante hacer un buen diagnóstico que el intentar que en el proceso de diseño todo el mundo esté de acuerdo con todo con todas las decisiones que se están tomando, ¿no? Entonces, creo que el hacer como más hincapié o el poder extender a muchas más personas, aunque luego no participen en el diseño en sí, pero como que ese diagnóstico sea también más amplio, por lo menos como que a nivel de comunicación nos sirva para poder llegar a más personas. Y luego es la parte final, la parte de seguimiento, porque cuando acabó el proceso las personas estaban muy contentas de poder haber participado en algo que sabían que se iba a ejecutar y que iba a pasar, pero pasaron pues cosas que pasan en la administración. No pasan 6 meses como tú te imaginas, igual pasan 2 años, 3 años. Y creo que falta como ese canal de comunicación para que todas las personas que con mucha ilusión se han juntado puedan seguir en contacto y seguir al día qué es lo que está pasando. Y se evitarían muchísimos malos entendidos que existen en torno a dónde ha ido mi información, a dónde ha ido mi participación, qué es lo que se está haciendo con este proyecto que hemos generado entre todas, ¿no? Y creo que ese seguimiento es algo que mejoraría. No sé hasta qué punto está en mi mano, pero creo que es algo que mejoraría. Y luego creo que también mejoraría un poquito la parte de inclusión de las voces de los más pequeños, porque sí que tuvieron como su propia mesa, pero creo que las metodologías para trabajar con niños muy pequeños y con adolescentes hay como un vacío que descubrir a la hora de diseñar a nivel urbano, ¿no? No están acostumbrados a participar en nada y creo que poderles introducir desde muy pequeños en este tipo de procesos es súper interesante. Y creo que también hubiera incluido algún taller más manual, de práctica. Si hubiéramos tenido más tiempo, o en los futuros, si hay más tiempo, muchas cosas de hacer y de transformar uno mismo el espacio que va a vivir. De trabajar con los vecinos. Estuve 3 horas triturando ramas con una máquina muy ruidosa, con lo cual no charlé con nadie, que era mi intención. Pero conocí a mis vecinos un poco en el recreo, comiendo salchichas, que siempre son parte de cualquier binga acá. Salchichas y unas empanadas rellenas de arroz, que son mejores a como suenan, sobre todo si una está congelada de estar tanto tiempo afuera con el frío. Había muchos niños presentes e incluso adolescentes, que no son fáciles de convocar. Irene cuenta sobre este prototipo en escala real, 1 en 1, en donde la gente con cajones de manzana puede planear su espacio común entre vecinos de varias edades. Me interesan especialmente estos encuentros intergeneracionales, aparte de multiculturales, porque se producen nuevos encuentros. Salimos un rato de la burbuja donde circulamos normalmente. No solo pensamos en la solución final, que en el caso de Irene es diseñar un espacio público, y en el caso de la Minga puede ser, como fue hoy, arreglar y limpiar el jardín que tenemos en común. Sigamos escuchándola. Hablamos de los proyectos. ¿Cómo es diferente hacer esto desde una cooperativa? Pues el hecho de estar en una cooperativa es como muy motivador, pero bueno, conlleva como una gran responsabilidad porque tienes que saber equilibrar unos intereses propios
que puedes tener como socia cooperativista con un interés colectivo, ¿no? Entonces siempre hablamos con algunos compañeros que hay que saber gestionar la interdependencia, el saber que tú vas a hacer algo y lo quieras o no va a tener como una repercusión en tus compañeros, ¿no? Y luego también está pues toda la parte que a veces se obvia, que es toda la parte empresarial, ¿no? Como muchas veces cuando se habla de diseño o innovación ciudadana dentro de las empresas o cooperativas en las que estamos, hay una parte de saber gestionar una estructura legal, jurídica que tienes y que es una responsabilidad, que tienes que saber operar con ella y como que todo ese aprendizaje, entre comillas, empresarial, pues es una cosa que hemos hecho a marchas forzadas en los últimos 3 años para podernos poner un poco al día y ser conscientes también de dónde estamos. ¿Y cómo les sirve a ustedes ser parte de esta red de CivicWise, por ejemplo? Pues, a ver, CivicWise es una red informal, por decirlo así, y adocrática, es decir, que se junta para sacar adelante aquellas cosas que a la gente le motiva a hacer, ¿no? Y responde mucho a esas voluntades emergentes que van surgiendo. Entonces, a mí personalmente, CivicWise me ha dado, lo primero, amigos, una cantidad de amigos impresionante y personas con las que poder compartir intereses comunes que están en la innovación ciudadana y que van más allá de la innovación ciudadana, ¿no? Que van muchas veces en torno a ciertos valores que tienen muchas personas que están dentro de la red. Y nada, estar dentro de la red pues también a veces es saber asumir que a veces está más activa y a veces está más pasiva y que responde mucho como a los ritmos vitales que tienen las personas que forman parte y que no está mal, que puede estar muy bien también. Y en este momento de la pandemia, ¿cómo está la red? ¿Más activa? ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Se activaron? ¿Se desactivaron? Pues va un poco por círculos, por zonas, ¿no? En Argentina, como tú has nombrado, están súper activas, han armado un proyecto súper interesante y siguen con él. Y luego hay ciertos proyectos, como por ejemplo Civímetro, que también está como muy activo y produciendo como mucho contenido para allá. ¿Qué es Civímetro? Civímetro es una metodología para evaluar laboratorios ciudadanos. ¿Y de qué consiste? Pues no estoy dentro del equipo que lo desarrolla, pero consiste en una guía, en ciertos pasos, para poder, en primer lugar, diseñar, pero después evaluar lo que se llama un laboratorio ciudadano, ¿no? Entonces, han tenido un primer prototipo desarrollado dentro del programa europeo Designscapes, que trabajaron el año pasado con Media Lab Prado, y este año están en otro programa de Designscapes, que es una tercera fase, y están trabajando con Tabacalera, de Donosti, San Sebastián. Y decime una cosa, te quería preguntar, porque vi que ustedes participaron en Frenar la Curva y yo entrevisté a alguien que nos estuvo contando cuando era el principio de Frenar la Curva y ya como había como bastantes como laboratorios ciudadanos online. ¿Qué pasó con eso? Porque seguimos en pandemia y no le seguí el rastro. Pues no te puedo decir mucho. Nosotros es que en lo que más participamos fue en un grupo que se generó del colaboratorio en el que participaban diferentes personas con las que admiramos un montón y con las que tenemos relación, como Ricardo Antón de Colaborabora. Y en ese colaboratorio sí que se estuvo pensando en cómo articular de alguna manera todo el ecosistema que puede existir en España sobre innovación ciudadana. Pero específicamente de los proyectos de Frena la Curva no he tenido ningún tipo de seguimiento de lo que ha salido allí. Muy bien. ¿Y qué cosas te inspiran? Pues, a ver, igual es un poco ñoño, pero lo que me inspiran son un poco las personas que me he ido cruzando todos estos años en los proyectos en los que he participado. Porque cada una de las personas con las que me he cruzado, venga de donde venga, tiene como su punto de vista sobre la ciudad. Y a mí personalmente me apasiona mucho como el poder generar un espacio en el que todas esas visiones súper diferentes
se van a encontrar y van a producir algo juntas, ¿no? Y no sé, me parece algo muy guay. Y cuando digo también que te inspira, me interesa saber qué estás leyendo, qué estás viendo, qué estás mirando en este momento que querés recomendarle a otros. Últimamente, no sé si está bien o mal, pero he dejado de leer un poquito de teoría y un poco de ensayo. No sé si es por los tiempos de pandemia, pero he retomado la novela porque, bueno, no me venía bien sumar tanta intensidad a la situación actual que vivimos, ¿no? Y creo que es algo bastante enriquecedor y que dentro del, no sé si dentro del ecosistema de innovación ciudadana, con estos nombres tan rimbombantes, las personas nos tomamos nuestro tiempo para hacer cosas, entre comillas, normales, como leer una novela, como todo el mundo. Bueno, pero ¿qué novela? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Un montón de los que estoy entrevistando, por ejemplo, me hablan de novelas de ficción, de ciencia ficción, por ejemplo. O sea, ¿qué tipo de novelas lees? No, el tipo de novelas que me gusta son las que tienen como un enfoque bastante personal y con un toque dramático, igual no excesivo, pero de cómo hacer frente a diferentes momentos de tu vida, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, una de las últimas novelas que he leído trata sobre una crisis de los 40 que yo todavía no tengo porque no tengo 40, pero me gusta leer cómo las personas se enfrentan a ciertos momentos de su vida, ¿no? O sea, como... ¿Cuál era la novela? Aprende a parlar amb les plantes, que es una novela en catalán. Aprender a hablar con las plantas, se llama. Ah, ok. Bueno, eso tiene mucho que ver con esto de que muchos diseñadores están trabajando con esto de cómo diseñar con lo no humano, ¿no? Sí. Y luego, pues, no sé, a nivel de series, pues la última serie que me ha acabado es una serie estadounidense, perdón, que se hizo desde el 2014 al 2017 y que va sobre un grupo de emprendedores tecnológicos que van pasando por diferentes fases y de alguna manera vas descubriendo a partir de cada temporada inventos tecnológicos que van diseñando, que van desde cosas más de, pues, como el primer ordenador portátil, por decirlo así, realmente portátil, a una especie de Google, cuando el primer buscador, ¿no?, de Internet. ¿Y cómo se llama la serie? Halt and Catch Fire. Y luego, pues, últimamente me he aficionado mucho a todo lo que no sea una pantalla, como por ejemplo cuidar plantas o tejer. O sea, cualquier cosa que me aleje de la oficina o de una pantalla, que a mí por lo menos me resulta bastante complicado desengancharme. Sí, yo siempre estuve cocinando. Pero aparte escucho muchos libros, escucho muchos audiolibros, que es una manera de no estar con la pantalla. Yo todavía los audiolibros aún no los he probado. Te lo recomiendo, está buenísimo. ¿Y el futuro? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué te parece que puede pasar? Supongo que con la pandemia la manera de trabajar en forma participativa y colaborativa en la ciudad está cambiando, ¿no? Sí, o sea, en el último año hemos vivido además a través de diferentes proyectos las consecuencias que tiene la pandemia a nivel de participación, dependiendo un poco también del nivel sociocultural en el que estés o socioeconómico. Porque, bueno, desde un proyecto multicultural también que tenemos, en el que se tuvo que parar la participación porque hay personas que ni siquiera disponen de un teléfono móvil. Entonces, sin contacto físico, ese tipo de proyectos como que pierden el 50 al 70% de lo que son muy relacionales. Y luego otros proyectos igual más de investigación, de espacios de talleres online y demás, que como iban dirigidos a personas técnicas, no ha habido ningún problema, incluso el resultado ha sido mejor porque se han podido juntar personas de muy diferentes territorios, ¿no? Y eso de forma presencial no podría haber pasado. Tenemos muchos también, ¿no? Muchos de estos eventos muy internacionales, por eso. Entonces, ¿pero el futuro qué te gustaría hacer que todavía no hiciste? Pues me gustaría, igual es un poco conservador, pero me gustaría consolidar lo que ya he probado. O sea, me gustaría tener como muchas más certezas en el trabajo de trabajar con gente y poderlas incorporar en procesos de diseño a nivel de trabajo. Claro. Muy bien. ¿Y qué le aconsejarías al adolescente que fuiste? No lo sé.
a mi adolescente podría haber sido como muy dura con ella y tal. Ahora estoy como en una fase de que todo me parece bien, entonces no le echaría la bronca por nada, le diría que todo va a estar bien, pero igual sí que le diría que estuviera un poco más despierta, porque creo que los años de la primera edad adulta los he pasado un poco, como se dice aquí, empanada, que como que vives muy feliz, pero sin ser como muy consciente de lo que pasa a tu alrededor. Y le diría eso, que estuviera con los ojos un poquito más abiertos de los que los tuvo. Para que no se le pasaran, como pasen oportunidades o cosas sin querer. Bueno, para que estuviera un poco más... No ha pasado por pocas cosas, es adolescente, pero que estuviera un poco más presente o consciente de las cosas que está pasando, que le pueden servir mucho para el futuro. Bueno, me parece que ya te pregunté todo lo que te quería preguntar. ¿Hay algo que te hubiera gustado que te pregunte, que no te pregunté? No sé, a mí todo me parece bien. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Esta entrevista va a ser parte de varias listas temáticas. Todas están en Spotify y algunas están en nuestra página web. Y si miran en nuestra página web el resumen de la entrevista, encuentran los enlaces a las listas. También están en Anchor. Las listas donde irá esta entrevista son Ciudad y Diseño, Colectivos y Cooperativas de Diseño, Arquitectura para el Cambio y España y Diseño. Al final de la entrevista, cuando le pregunto por el futuro, Irene nos dice que le gustaría consolidar. Yo entiendo consolidar a esto de seguir haciendo lo mismo, aunque con diferentes proyectos y diferentes metodologías. Porque en ese consolidar uno va encontrando gestos y detalles que hacen a la diferencia. Porque si una está consolidando y tiene experiencia en un área, se puede experimentar más, se pueden proponer cosas nuevas, más corajudas y menos condescendientes. Y también tenemos más noción de lo nuevo en todo eso. Consolidar el proyecto de diseño y diáspora es algo en lo que trabajamos. Y a veces me ofrecen colaborar con otras cosas, pero prefiero seguir con esto de hacer podcast, por ahora. Una de las razones es porque después de hacerlo por un tiempo, se consolida de muchas maneras. El tener tantos episodios me permite armar estas listas temáticas y que dentro de estos temas se produzca de verdad un intercambio, porque muchos episodios y entrevistades se nombran y se entrecruzan. Porque aprendemos de un tema al profundizar en charlas con otros, y de algunos temas, como participación ciudadana, como es el tema de este episodio, ya tenemos más de 10 charlas que se complementan muy bien entre sí y permiten entender mejor qué está pasando en el territorio. Empiezan a resonar los conceptos que la primera vez que alguien los nombraba eran nuevos y empiezan a aparecer algunos matices entre las perspectivas de los que trabajan en el tema. O presto atención a estos matices de otra manera porque entiendo más la totalidad. En todo caso, gracias por esta charla, Irene, y ayudarme a pensar cómo se consolida este proyecto. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.